Señores, muy buenas tardes. Aquí estamos. Vamos a hablar esta tarde de temas que a mí me fascinan, se lo digo sinceramente. Yo debí haber tenido alguna... Ven, Edwin, hazme el favor, que se me cayó el celular. Alguna vena de economista por algún lado. Pero yo creo que nosotros aquí en República Dominicana necesitamos discutir temas importantes, como el modelo de desarrollo, como la productividad del país, la productividad. El señor Campos de Moya, que yo voy a ver si el señor Campos de Moya viene al programa la semana que viene. Él fue a Sol y estuvo conversando con nosotros en el Sol de la tarde, hace como 3 semanas. Y don Campos de Moya planteaba que hay un proceso de desindustrialización en el país y plantea el problema de la energía eléctrica y plantea una serie de problemas que yo creo como que nosotros necesitamos, los dominicanos, salir de esta chercha. A veces lo vamos a llamar chercha, no es chercha, pero lo mismo, y abocarnos a discusiones más profundas que realmente encaucen el país por determinados senderos, a donde se mida el nivel de la pobreza, nuestro nivel de productividad. ¿Por qué Campos de Moya habla de que estamos en un proceso de desindustrialización? Él dio esas declaraciones y él lo explica así, no, presidente de la Asociación de Industriales, o sea, son personas que saben lo que están diciendo. Entonces, ya pasadas las elecciones, con la situación que tenemos todavía, lamentablemente, nosotros hoy, justamente hoy, vamos a ver si le conseguimos, el gobierno está planteando hoy que nosotros debemos, que el gobierno de Danilo Medina va a trabajar en 4 ejes fundamentales, este nuevo gobierno, dice José Ramón Peralta. Esto es importante, ¿eh? Va a trabajar en 4 ejes, que son la seguridad nacional, la digital, o sea, la república digital, el agua, dice él, el agua, y otro de los ejes fundamentales que planteó José Ramón, no recuerdo bien, pero son 4 ejes. Y nosotros nos decimos, ¿es suficiente? Vamos a ver. ¿Con quién nosotros vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar, cuando yo leí, que se lo traje a ustedes, este artículo salió el 29 de mayo en el periódico Listín Diario, en la parte de la República. Ricardo Pérez Fernández, la financiarización de la economía. Mírenlo aquí, este artículo. Esto es una visión internacional, pero que perfectamente podemos aplicarla aquí al país. Ricardo Pérez Fernández está aquí esta tarde con nosotros. Él es economista y politólogo. Cuando yo leí este artículo, yo dije, no, pero esto sencillamente nosotros tenemos que llevárselo a ustedes, porque el país necesita sentar estas bases de desarrollo. Que hablamos de crecimiento, y tú dices, pero ¿y por qué la miseria que tenemos encima? ¿Y por qué esta inequidad de sociedad? ¿Y por qué esta inseguridad? Muchas veces producto de la miseria. Ricardo, muy buenas tardes. Excúsame que yo hiciera esta introducción, porque quería ubicar tu conversación aquí en el programa, dentro de ese marco de la República Dominicana e internacional. En los momentos en que tú hablas de la financiarización de la economía y el daño que eso significa, tú le vas a explicar qué es la financiarización de la economía y qué tú planteas como soluciones. En los momentos
en que la CEPAL está planteando también el cambio de modelo económico en América Latina y en el Caribe. La CEPAL propone un nuevo estilo de desarrollo en América Latina y en el Caribe. Buenas tardes, Ricardo, gracias por venir. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez, espero que se repitan las invitaciones. Sí, me le da recuerdo a tu mamá, ¿Cómo no? que la quiero Claro que mucho. sí, claro que sí. Mire, fíjese que todos esos temas que usted ha tocado están interconectados unos con otros, Sí. tanto a nivel global como a nivel local, porque el problema del que habla el señor Campos de Moya del proceso de desindustrialización del país está estrechamente vinculado, primero, con lo que plantea la CEPAL, que es la necesidad de revisar el modelo de desarrollo que tenemos, y segundo, con el proceso de la financiarización de la economía. Sí. Porque recordemos que lo que hace el sector financiero es un servicio, y el proceso de desindustrialización que se da en la economía se está dando porque de repente la producción de bienes y servicios está siendo desplazada por la industria de los servicios. Ya no es tanto producción de bienes y venta de bienes, sino ahora es producción y venta de servicios. Sí. Evidentemente que las finanzas se enmarcan dentro de eso. Ahí hay unos datos muy interesantes que también aplican a la República Dominicana. Por ejemplo, tenemos que en el caso de Estados Unidos, que es algo que yo abordo en el artículo, el sector financiero representa el 7% del PIB, es decir, el 7% de la economía. Pero ese 7% de la economía es responsable por el 25% de todas las ganancias corporativas que se registran en ese país, mientras que ese sector solamente representa el 4% de los empleos. Eso es lo que promueve la desigualdad. ¿Por qué? Porque eso lo que refleja muy claramente es que el capital se está quedando en las manos de los que tienen capital. Exacto. Y los que tienen capital son los que invierten en los mercados financieros o los que administran esos dineros. Entonces eso es un gran problema y la CEPAL me parece que está reconociendo esa realidad y por eso plantea necesariamente que se revise el modelo de desarrollo económico. Sí. Ya en la República Dominicana, eso es una pregunta que huelga hacerse, que es prudente hacerse, porque los datos están reflejando una realidad que tenemos que observar con mucha cautela. Sí. Resulta que en los últimos 32 trimestres, es decir, los últimos 8 años, en 27 de estos trimestres, mientras la economía nacional creció a un ritmo de 4.6% al año, el sector financiero nacional creció a un ritmo de 7.7% al año, casi el doble. Ya eso es una indicación clara de que un proceso de financiarización se puede estar dando. Ahora, ¿qué es eso de financiarización de la economía? Exacto. Eso de la financiarización de la economía no es más que el fenómeno que se viene dando, donde un sector que nació, el sector financiero, para ser simplemente un intermediario entre aquellos que ahorraban dinero y otros que necesitaban préstamos, ahora se ha convertido en un fin en sí mismo, donde los actores del sistema financiero lo que hacen es, en lugar de invertir, es apostar a instrumentos financieros que siempre dan mayores beneficios y mayores resultados económicos que prestar para fines productivos en la economía. Y de ahí uno ve, por ejemplo, una cifra que llama muchísimo la atención y que ha de preocupar a los que están llamados a regular el sistema financiero. Resulta que en las economías desarrolladas, del 100% del dinero que se transa en los mercados financieros, solo el 15% va a financiar actividades productivas de empresas y familias. El restante 85% se queda moviéndose entre los instrumentos financieros y moviéndose entre todas estas transacciones de unos instrumentos complejísimos que han salido. Los bonos basura. Claro que sí, y la securitización de las hipotecas, y los credit default swaps, y todos estos instrumentos que ni los que los venden ni los proponen entienden bien. Entonces todo eso se queda allá, que lo que genera es más riqueza para los que manejan estos dineros, claro, hasta que estalle una crisis. Exacto, como en el 2008. Como en el 2008, bueno, en el 1929 la Gran Depresión fue eso. Ya. Y ahora se repite de nuevo en el 2008 y si continuamos por donde vamos, se va a repetir de nuevo. Entonces, si yo pudiera resumir el concepto de la financiarización de la economía, yo diría que es el proceso a través del cual los mercados financieros han pasado de ser unos intermediarios para los fines productivos a ser en ellos mismos
fines productivos. Productivos. Claro. A través de todos esos instrumentos. A través de apostar a instrumentos financieros a expensas, evidentemente, o digamos, contracrédito de los ahorros de las familias y los ahorros de las empresas. Claro. Y cuando esas apuestas van mal, ya la crisis del 2008 demostró cuáles son las consecuencias para la economía en sentido general. Entonces, bueno, yo creo que esto está perfectamente explicado, qué significa este término que tú utilizas. Entonces, cuando CEPAL ahora está proponiendo, pero CEPAL está proponiendo cambios radicales, estructurales, que tengan en cuenta el sector productivo, claro, que tengan en cuenta el sector medioambiental, igual que aquí, claro, que tengan en cuenta la creación de empleos, dice CEPAL, de calidad con derechos, sí, porque ahora mismo hay en el ambiente, por ejemplo en Francia, lo que está pasando en Francia, claro, las protestas que hay en Francia, porque en España, sí, todo lo que ha sucedido con el PP español, de que, bueno, vamos a hacer la reforma, pero pónganse contentos que estamos creando empleo, pero empleos precarios. Y en España dicen una cosa, en Bruselas dicen otra. En Bruselas dicen otra, o sea que todo es muy difícil. Sí. Podríamos en América Latina, esto es una pregunta que ya entraría a la parte política. Sí. Estos son situaciones que se acuerdan entre los ricos más ricos del mundo. Ellos se van aquí a Suiza, que hacen para poner un caso, sí, sí, se hace su reunión en Suiza y en Suiza deciden por dónde va a caminar el mundo. ¿Podríamos nosotros, eso que está planteando CEPAL para América Latina y el Caribe, decir, mira, nosotros vamos a regular la economía, nosotros vamos a controlarlo por dónde se va a dirigir el dinero? Si el mundo anda por otro, o sea, los que deciden andan por otro lado. Es improbable, la historia demuestra que la fuerza de los capitales es una fuerza muy difícil de contener, es una fuerza avasalladora que por lo general se impone, sobre todo a los gobiernos de países en vías de desarrollo y países débiles en términos institucionales como la República Dominicana. Pero en la Unión está la fuerza. Si América Latina en su conjunto, bajo la sombrilla de la CEPAL, por ejemplo, que es quien está planteando eso, adopta un criterio unificado sobre la importancia que tiene revisar el modelo de desarrollo y naturalmente dentro de esa revisión del modelo de desarrollo está una supervisión y un control más efectivo del sector financiero de las economías, yo entiendo que podría eso marcar alguna diferencia. Si se hace un esfuerzo conjunto, si se adoptan políticas que sean coherentes, porque también la dificultad que plantea una discusión como esta es llegar a un punto de equilibrio, porque tiene que existir el balance. No es que el sector financiero puede dejar de existir, claro que no, tiene que existir. Y tampoco estamos planteando que no debe de generar beneficios, claro que debe de generar beneficios. Al final en la humanidad todo funciona con estructuras de incentivos. Lo que hay que ser creativo en la creación de políticas públicas para poder determinar una fórmula que, bueno, les permita a ellos ganar dinero, pero que no sea en perjuicio ni de las familias que ahorran, ni de los sectores productivos de la economía, sino que todos puedan empujar hacia una misma dirección. Eso es lo que la CEPAL está planteando. Exacto. Y yo entiendo que el gobierno dominicano podría, a través de legislaciones y a través de supervisión, con esos entes reguladores que ya existen, asegurarse de que en sentido general nosotros marchemos en esa dirección. Bien, entonces precisamente estábamos hablando, a mí, yo no sé, yo creo que es importante que la gente, que nosotros sepamos que todo esto se está discutiendo en el mundo, este modelo de desarrollo. En mi época, yo voy a decirlo así, nosotros llamamos modelo de desarrollo del capitalismo salvaje, le dijimos capitalismo salvaje, neoliberal, por las regulaciones se rompieron todas, etcétera, bueno, todas estas regulaciones. Que incluso en Estados Unidos, ahora con las discusiones que hay con Hillary Clinton, el señor Trump y todo esto, a Hillary Clinton se la consideran una del establishment de Wall Street y Trump aparece como el gran cuestionador de todo aquello, con Sanders también, con el señor Sanders. A mí me gusta Sanders, sinceramente. Plantea muchas cosas interesantes. Sanders, claro. ¿Tú crees tú que eres politólogo también, tú crees
que esa discusión que se está llevando a cabo en Estados Unidos con el señor Sanders y Trump, que lo único que sirve es decir, Trump es un loco, Trump es un... Habría que ponerle atención a estos planteamientos. Que sí, doña Consuelo. Lo que está reflejando la contienda presidencial en los Estados Unidos es que ese concepto complejísimo que yo he venido a tratar de explicarle hoy sobre lo de la financiarización de la economía y sus implicaciones, el pueblo llano en Estados Unidos ya lo entendió. Porque ¿por qué surge un Donald Trump y por qué surge un Bernie Sanders? Porque son personas, evidentemente cada cual en sus términos, cada cual con su enfoque, que lo que están es vendiendo el discurso de el establishment, los actores poderosos de la economía, los ricos, todos están jugando en tu contra, familia norteamericana. Así mismo. O sea, todos están perjudicando tus intereses porque ellos solamente obedecen a sus intereses de hacerse cada vez más ricos. Ambos, Trump y Sanders, ambos están planteando lo mismo. Lo que pasa es que desde un espectro ideológico distinto, con un lenguaje distinto, pero fíjese que ambos son muy populares, ambos han calado sin lugar a dudas en el electorado americano. Y eso quiere decir que ese ha sido un discurso que el electorado ha comprado, es contagioso, es creíble, y eso naturalmente lo que puede reflejar, en mi opinión, es que finalmente a nivel del pueblo llano, por lo menos en el caso de Estados Unidos, se está entendiendo que el modelo de desarrollo actual, que el modelo económico no responde a los intereses de las familias norteamericanas ni de las empresas pequeñas, sino que es un sistema que está adecuado, que está articulado para beneficiar y maximizar las riquezas de los que ya son muy ricos. Muy ricos, que tú lo planteas en tu artículo. Claro que sí. Tú, uno de los datos, vamos a decir, para mí, que fueron fundamentales cuando leí tu artículo, tú dices, de hecho, porque tú hablas del beneficio de esas élites. Sí, claro. Dice, de hecho, desde el año 2009, el 58% de todo el aumento experimentado en los ingresos de los estadounidenses ha ido a parar en manos del 1% más rico. Así es. El 58% de todo el aumento experimentado en los ingresos de los estadounidenses ha ido a parar en el 1% más rico, mientras que el restante 42% ha tenido que distribuirse entre el 99% de la población. Los más ricos se han apropiado, que es la minoría, un 1%, se han apropiado de esos, de la subida de los ingresos del bienestar, mientras que la gran población, el 99%, lo que ha recibido es el 42%. Y usted se pregunta, ¿y ese 1% a qué se dedica principalmente? ¿A qué se dedica? Son los actores principales del sistema financiero. Ahí está el problema. Dios mío. No, yo te digo a mí, yo quisiera decirles a ustedes que por favor traten de encontrar, si no me llaman y yo se lo envío, porque este es un artículo básico. La financiarización de la economía, un grave problema. De aquí de Ricardo Pérez Fernández. Ricardo, yéndonos entonces a República Dominicana, ya sabemos que CEPAL está planteando el cambio de este modelo internacional, que habría la posibilidad, como tú dices, de que los países entiendan y se vayan poniendo de acuerdo, etcétera. Y ahora caemos, que acabamos de pasar unas elecciones, 4 años de gobierno del presidente Danilo Medina, de nuevo, PLD, que tiene que ver mucho, entiende uno, con lo que la ideología de Juan Bosch, esa preocupación. Por lo menos en teoría así debería de ser, ¿verdad? Bueno, yo no te lo quería decir así, pero somos realistas. Somos realistas, es cierto. Dice el señor que estaba tratando de que, dice José Ramón, estabilidad, agua, seguridad y medio ambiente. Esos son los, y la República Digital. Los ítems que va a trabajar el gobierno. Es suficiente. Podemos hablar de seguridad, porque la gente está alarmada con los asaltos. Ahora estaba viendo a Monchi Fadul diciendo, la ciudadanía tiene que cooperar. ¿Qué es lo que vamos a salir armados todos? A defendernos, a tirar. ¿A qué? Nos vamos a trancar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso
está vinculado a una cosa, la pobreza. Definitivamente. La pobreza, el modelo de desarrollo, genera esta violencia. Sí, todo está interconectado. Y para responder a su primera pregunta sobre si es suficiente lo que está planteando el gobierno. Yo creo que para podernos formar un criterio justo sobre si es suficiente o no lo que se está planteando, hay que conocer los detalles detrás de cada propuesta para cada uno de esos ejes de acción que ha planteado el gobierno. Porque, por ejemplo, en el tema de la seguridad nacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Solo al tema de la delincuencia? Yo espero que no, porque hay muchos otros temas vinculados a la seguridad nacional que son importantes. Por ejemplo, la situación de nuestra frontera, la situación de nuestra política migratoria, la situación, por ejemplo, de la producción de la producción de los bienes que nosotros consumimos en términos de alimentación en la República Dominicana. Eso es un tema de seguridad nacional. Es así. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. Nosotros estamos enfrentando el tema del narcotráfico de forma tal que estamos, que podamos preservar la integridad física de nuestro territorio y de que ese mal, cuyas consecuencias ya evidentemente todo el mundo va conociendo, vamos a nosotros asegurarnos de que eso penetre en el tejido social más elemental de la sociedad dominicana, que tanto daño crea y que es reproductora de esa delincuencia, que a su vez genera los problemas de seguridad ciudadana. Hay una serie de temas que están conectados, que yo creo que hay que esperar a que el gobierno muestre cuáles son los detalles para cada uno de esos, para uno entonces saber si es suficiente o no. Usted menciona el tema, o menciona José Ramón Peralta, el tema de la estabilidad. Bueno, bien. Supongo que se refiere a la estabilidad económica. Eso es fundamental para que el país pueda continuar creciendo y para que se pueda continuar en los esfuerzos de mitigar la pobreza. Pero ¿qué abarca esa estabilidad? O sea, asegurar que sigamos creciendo a un 5 o 6% anual sin fijarnos en el tema ni hacer políticas públicas que toquen el tema de cómo se está distribuyendo esa riqueza. ¿Eso es fundamental o no es fundamental para el gobierno? Todos esos son temas que hay que conocer en detalles. El tema del agua, por ejemplo, me parece fundamental y no entiendo cómo aquí no se había estado hablando de eso ya. Amén, así Nosotros tenemos un problema gravísimo y evidentemente que todos los problemas relacionados al clima, la inestabilidad del clima con este tema del cambio climático nos va a afectar enormemente, ya nos está afectando. Entonces, ¿qué abarca eso? Por ejemplo, finalmente la República Dominicana se va a abocar a al menos analizar la viabilidad de un proyecto de la desalinización del agua. Colocar varias plantas en puntos estratégicos del país, por lo menos para el agua que no sea, que no se vaya a consumir en los hogares, se pueda utilizar esa agua a nivel de industrias, a nivel de la agricultura, por ejemplo. Vamos a buscar la forma de racionar el agua a nivel nacional cuando tengamos sequías, cuando haya crisis. Buscaremos la forma de dimensionar justamente el precio que nosotros pagamos por el agua, porque aquí se paga muy poco por el agua, y hay que ser realista. Muy poco o no se paga. O no se paga. Entonces hay una serie de temas bueno, la protección de los ríos. Claro, la protección de las cuencas, evidentemente que sin eso no estamos haciendo nada. El tema de la sostenibilidad del medio ambiente es un tema que es transversal a todo lo demás. Ya no se puede concebir un modelo económico que no contemple la sostenibilidad del medio ambiente. Es más, no se debería ni de hacer política, óigame bien, o sea, hasta la ley electoral debe de hacerse con criterio de sostenibilidad medioambiental. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en regular la propaganda política para que no afecte la arborización de la ciudad, para que no afecte muchas cosas que ahora evidentemente pues quedan destruidas en un proceso de elección. O sea, debajo de cada uno de esos ejes hay muchos subtemas que tienen que desarrollarse. Y yo esperaría a que el gobierno presente su plan de manera integral para hacernos una idea de si es suficiente o no es suficiente. Claro, en esa transversalización yo siempre pongo la parte de género. Sí, por supuesto. Que eso es básico y que está dentro de los objetivos sostenibles del milenio. Y eso de género es fundamental. Y dos temas fundamentales dentro del tema del género. Primero, que finalmente la mujer se incorpore a la fuerza laboral dominicana, tal como lo ha hecho el hombre históricamente. Y segundo, que a la mujer dominicana se le pague en una misma escala salarial, en igual proporción que se hace con el hombre. Pero, exacto. Y también, que eso fue algo en la campaña que fue maltratado. Óyeme, yo voy a decir esto, añadiendo, no debería añadir un comentario porque son tus
concepto lo que estamos discutiendo, pero fue maltratado por lo siguiente. Cuando Roberto Salcedo eligió a Francina, sí. Francina habló muchas veces del modelo incluyente. Sí. Y hablaba del modelo incluyente en una persona con discapacidad visual, por lo que le sucedió, y no se entendió. Sí. Y eso era fundamental, porque no era, Francina lo que significaba es lo que se está planteando, de los modelos incluyentes en la economía. No solamente la cuestión de los gays, que ahora está tan de moda, también lo de la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afrontando un embarazo de adolescentes que tiene que ver con la pobreza, con la falta de oportunidades. Los discapacitados que están reclamando que hagan su legislación y sus reglamentos, no se les pone caso. Quiere decir que Francina era un símbolo de esa parte del modelo incluyente, que mucha gente no lo notó o no se pudo explicar bien. Fueron planteamientos hechos a destiempo, porque lamentablemente, doña Consuelo, ese no es un tema que figura en la agenda pública del debate nacional. Exacto, no ya figura, pasó, simplemente. ya pasó. Exacto. Y eso era muy importante, o sea, ese mensaje que ella significaba, la gente lo malinterpretó, pero no le puso atención. Yo entiendo que a medida que vayamos avanzando, ese tema, por ejemplo, ya se incorporará, porque esos son los derechos de nueva generación. O sea, en el siglo XXI, sobre todo, ¿verdad? Si estamos siendo gobernados por un partido que tiene una visión progresista de las cosas, ese tema tiene naturalmente que tocarse en algún momento. El tema de esos derechos de segunda generación, que incluye todo lo que tiene que ver con darle igualdad de oportunidad en todo a las personas que sufren de ciertas discapacidades, como es el caso de Francina. Exacto. Ella lo planteó, a mí me parece un punto de vista muy interesante, algo que deberíamos de estar discutiendo ya, pero que lamentablemente no es un tema que está de moda. Se vio como un tema de campaña. Sí, no es un tema que está de ni moda. siquiera se vio como un tema de campaña, como algo en la campaña, como una anécdota de que esta muchacha que había perdido la visión, pues hablaba y hasta decían que Roberto la había buscado expresamente para llamar la atención, cuando realmente esta muchacha estaba haciendo un planteamiento que debemos seguirlo. De hecho, ojalá, porque naturalmente el planteamiento de ella viene desde una persona que está afectada en lo personal por estas condiciones que hay para las personas que sufren de discapacidades. Ojalá y el alcalde electo pueda pues incluirla. Claro que sí, yo creo que y no solamente a ella, sino a todos los demás que vienen impulsando esa agenda desde hace cierto tiempo, para que ese sea un eje de políticas públicas que se vaya desarrollando desde la alcaldía del Distrito Nacional. Sí, así mismo. Yo creo también que es necesario. Con respecto a la política de género, yo espero, tuvimos la oportunidad antes de ser electo, de conversar sobre esto. Él tuvo la gentileza de preguntarme, porque yo presido, hasta que ya nos sequitrillaron a todos, la comisión de género en el ayuntamiento, y él está interesado en saber qué se hacía, qué se hace en la comisión de género, porque el ayuntamiento desarrolló, eso hay que reconocérselo, toda una política de género que fue muy, muy importante. Ricardo, permítenos subir para cumplir con nuestros compromisos comerciales. No hay anuncio de banco, yo voy a ver cómo lo consigo, pero sí de productores nacionales. Vámonos y bajamos de inmediato. Señores, hemos tenido una conversación aquí, tenemos una conversación con Ricardo Pérez Fernández. Dicho sea de paso, es sobrino del doctor Leonel Fernández, dicho sea de paso. Entonces quiere decir que eso es algo, eso es parte de su aval. Pero nosotros nos hemos quedado en un punto que yo quisiera, decíamos nosotros, y aquí está, por favor, Guillermo, dice José Ramón Peralta, el gobierno priorizará la estabilidad económica, agua, seguridad y la República Digital. Me preocupa, volvemos al tema de República Dominicana, el empleo yo quisiera como que, eso que tú dices, que se desglose estos temas, estos 4 temas que él ha señalado. Claro. Yo quisiera como ir empleo para el dominicano, salario. Estaba oyendo ahora mismo
al gobernador del Banco Central antes de venir para acá diciendo, yo soy partidario y lo dije, de que se aumenten los salarios. Sí, claro. ¿Ok? Claro. O sea, hay cosas como que yo quisiera que también se mencionara, Sí. que no sé si soy yo la que estoy pidiendo demasiado o si debería enfocarse también esos puntos. Claro, eso es sumamente importante, sobre todo cuando vemos que los salarios reales en la República Dominicana están en un estado de estancamiento, donde desde la década de los 70 al día de hoy la variación no ha sido significativa. Es así. Pero le mencionaba fuera del aire también que esa misma realidad se da en Estados Unidos. Oh, Claro, sí. el nivel de los salarios reales en Estados Unidos, desde la década de los 70 al día de hoy, ha incrementado, pero ha sido un incremento poco significativo. ¿Y eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con el modelo económico que sustenta esos salarios. Así es. Porque de nuevo, ¿qué ha pasado en los últimos 40 años? Bueno, hace 40 años, el gerente o propietario de una empresa ganaba como gerente de esa empresa o como propietario de esa empresa, en promedio 20 veces más que lo que ganaba el trabajador más básico de esa empresa. Hoy en día, ese de allá arriba gana 470 veces más que el empleado más básico en la estructura de esa empresa. Entonces, eso es un reflejo de lo que ha venido pasando. Lo que ha venido pasando es que los ingresos generados por las empresas no se están distribuyendo de manera, bueno, o de manera más proporcionada. No tiene que ser equitativa, es verdad, eso hay que discutirlo, claro, pero sí de manera más proporcionada. Y eso es algo que viene dándose también en la economía dominicana. Y con el proceso de desindustrialización que venimos observando, cuando se está en la industria de los servicios, eso es aún más agravado. En la industria de los servicios se da aún más, porque en ese caso los trabajadores no tienden a tener el nivel de colectivización y el nivel o el poder de negociación que sí tenían en una época esos sectores industriales de la economía. Sí. Hay una serie de factores interconectados que no solo se ven en la República Dominicana, reitero, se ven también en otros países que explican por qué los salarios se mantienen en ese nivel, mientras que en sentido general vemos que la economía crece y que los ingresos de un sector de la población también crecen. Sí. Ese es un tema que naturalmente el gobierno, pero no este gobierno, ese es un tema que el Estado Dominicano tiene que abordar. Exacto. Mire, el empresario Pepín Corripio tiene una visión muy pragmática sobre lo que significaría un aumento de los salarios, con los cuales él está de acuerdo. Él dice, bueno, pero es que yo como empresario no puedo enfocarme solamente en lo que me va a representar a mí en términos de disminución de mis beneficios, el aumentarle los sueldos a mi empleomanía. Porque ese aumento de empleos, ese aumento de sueldos se va a ver reflejado también en un mayor consumo de esos empleados que a mí me va a beneficiar como comerciante. Claro. Entonces, esa es la forma que hay que verlo. Otro factor importante, y usted mencionaba, por ejemplo, el caso de Francia, que se está protestando por eso, es que también hay que entender que dadas las estructuras económicas del siglo XXI y de que ha habido un giro radical, ¿no? Donde ahora es la economía del conocimiento, donde la tecnología pesa mucho, los mercados laborales tienen que ser más flexibles. Tiene que existir más flexibilidad para que las empresas contraten y despidan. Eso no quiere decir que hay que desproteger al trabajador, porque con eso tampoco estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo en que se tenga una discusión donde se entienda la necesidad que un modelo económico como el que tenemos actualmente demanda de mayor flexibilidad en el mercado laboral para que sea más fluido. Y esa fluidez también va a garantizar que, por ejemplo, haya personas que saliendo de un trabajo no duren años en poder encontrar otro empleo, sino que tengan la flexibilidad de poder reentrenarse, de poder recapacitarse y entrar en otros sectores de la economía y que continúe ese flujo, ese movimiento en el mercado laboral. O sea, ambos puntos de vista tienen algo de razón, o sea, tanto el del empresario como el del empleado, pero ambos tienen que realmente flexibilizar sus posiciones y entender que esto es un modelo económico muy distinto al que fue en los años 70 y que esto definitivamente hay que revisarlo y que ambos podrían beneficiarse de una revisión de ese modelo. Al parecer yo creo que el sector trabajador dominicano se paró de la mesa de diálogo y dijo que no volvía por la cuestión de la cesantía y una serie de cuestiones que dijo, no, eso no lo vamos
a permitir que se elimine o que se cambie. Y entonces, sin embargo, el sector productivo empresarial dominicano, ¿no? El productivo empresarial dominicano, le ha faltado también un poco de visión moderna. Pero claro que de eso que dice don Pepín. Pues yo le pago más, van a consumir más sopa Campbell, más Pamper, todo lo que trae Pepín. Y mire, y no solamente le ha faltado visión en eso, yo entiendo que al empresariado dominicano también, que primero ha sido el actor que por la naturaleza, ¿verdad?, de su rol en el Estado dominicano, en el país, es el sector llamado a velar por cosas como la seguridad jurídica, por ejemplo. Por cosas como que hayan alianzas público-privadas que garanticen, en primer lugar, una mano de obra más capacitada para beneficio de ellos, un sistema tributario más simple y más transparente, unos esquemas de incentivos del gobierno que garanticen aumentar la productividad y la sostenibilidad de determinadas industrias en el tiempo, pero no unos sistemas de incentivos y unos sistemas de exenciones fiscales que al final, desde que lo quiten, van a desaparecer varias industrias porque ya no son competitivas en la economía global. Entonces, es el empresariado el que tiene que entender y asumir con inteligencia y madurez que hay esquemas que no son sostenibles en el tiempo. Y si alguien, por vocación natural, tiene que procurar su sostenibilidad en el tiempo para poder maximizar sus beneficios, son los empresarios. Entonces, yo entiendo que a los empresarios les ha faltado participación y visión en algunos casos para involucrarse más de lleno en muchos temas críticos del Estado dominicano. Nos queda un minuto. ¿Estaría ese empresariado después, justo ahora que murió don Antonio, 55 años de el tiranicidio, etcétera, etcétera, ese modelo trujillista de un capitalismo donde el único burgués, vamos a llamarlo así, para decirlo de alguna forma, era él, y lo poco que quedaban, los bichini que tenían los ingenios, pocas cosas. Mi pregunta es, ¿se acostumbró ese empresariado a estar sobreprotegido? Evidentemente, eso lo hemos visto en los años, ¿no? Primero recuérdese que tan pronto sube Balaguer al poder, aquí se implementa una estrategia de sustitución de importaciones, que tampoco vamos a decir que fue un error exclusivamente dominicano. CEPAL, claro, fue la misma CEPAL. Eso fue un modelo en esa época, pero ya después que se desmontó eso, entonces se empezó con los esquemas de protección por otras vías de los sistemas productivos nacionales. Los aranceles. Claro, que yo no digo que sean innecesarios, son necesarios en algunos casos. De hecho, ayudan mucho, sobre todo a industrias que van comenzando, a las industrias incipientes. Pero esos esquemas de protección, de subsidios, hay que concebirlos siempre procurando la sostenibilidad. No se puede hacer simplemente para complacer intereses de corto plazo sin pensar en la sostenibilidad del sector al que se está tratando de ayudar. Si resulta que no será sostenible en el tiempo, entiendo que son ayudas que no merecen darse. Mejor enfocar esos recursos en lugares donde la economía dominicana sí tiene mayor potencial de generar empleos, de generar riqueza y por ende de generarle ingreso al propio Estado. Bueno, señores, hemos tenido a Ricardo Pérez Fernández, politólogo, economista. Yo creo que hemos recibido una charla. Lo que hemos, no es una entrevista, lo que hemos recibido es una charla. Muchísimas gracias. Prepárate porque ahora viene ¡ay, vengan, oigan! Mira lo que nos traen, un brindis de Rica, que hoy es el Día Mundial de la Leche. Y llegaron, llegaron, que sea al final. Las estaban esperando. Aquí estamos, las estábamos esperando. Hola, mi hija bella, preciosa. ¿Qué fue lo que nos trajeron aquí? Dígame. Este brindis es un brindis. Ay, qué bello. Aquí a Ricardo también, por favor. Bueno, el que se va a beber el vaso de leche, muchas gracias, rapidito, porque lo estábamos esperando desde hace ratito. Ya estamos aquí. Ya están aquí. Venga para acá. Rica nos trae un brindis de leche, Día Mundial de la Leche. Muchísimas gracias. Muy amables, me le dan un beso a toda su gente allá.
Vamos a ver. Provecho. Y buena que está. Muchísimas gracias, Rica. Muchas gracias a Plaza Lama, gracias a Óptico Oviedo. Mañana, ya ustedes saben que es jueves del ahorro, mañana de Óptico Oviedo, de un seguro, Pepín, el Kipeti Abadía, que está, las clases de matemáticas y el Kipeti Abadía están en los coffee shop de Café Santo Domingo, y tu café es Santo Domingo. Y salud con Rica. Muchísimas gracias hoy en el Día Mundial de la Leche. Nos vemos mañana.